Si alguna vez te inspiraste en Mia Colucci y quisiste incorporar alguno de sus hábitos a tu rutina, este video es para vos. Hola a todos, yo soy Luna y como buena fan de Rebelde Way, sé que Mia Colucci no solo se destacaba por su estilo icónico, sino también por el cuidado que tenía en sí misma. Más allá del maquillaje, el pelo y la ropa, ella también se preocupaba por mantenerse bien desde adentro, y eso es una parte fundamental de su esencia. Antes de empezar, quiero agradecer muchísimo por todo el apoyo en el video anterior. Me encantó leer sus comentarios y saber que les gustó tanto. Varios me pidieron que haga videos inspirados en otros personajes como Maritza, Vico o Lola. Así que si este video también les gusta, muy pronto voy a traer contenido sobre ellas. Por eso, en este video vamos a hablar de hábitos que pueden ayudarte a mejorar tu bienestar, como el ejercicio, la hidratación, el cuidado de la piel y hasta encontrar tu fragancia ideal. Así que si querés incorporar estos hábitos a tu rutina, quédate hasta el final. Bueno, vamos a empezar por algo más superficial pero igual de importante, que es el cuidado de la piel. Mia siempre se veía con la piel luminosa, suave y bien cuidada. Incluso en escenas donde no usaba maquillaje en el rostro, su piel se notaba radiante, lo que hacía que su look se viera más natural y prolijo. Pero va más allá de lo estético. Tener la piel sana y bien cuidada también es parte de sentirte bien con vos misma. Así como cuidamos nuestro cuerpo, también es importante prestar atención a la salud de la piel, sobre todo el rostro, que es mucho más delicado y está más expuesto. Eso sí, ojo, yo no soy experta en pieles. Si querés saber bien qué tipo de piel tenés, ya sea mixta, grasosa o seca, lo mejor es consultarlo con un dermatólogo. Ahora sí, les voy a dejar un video explicando el orden correcto en el que se aplican los productos, para que tu rutina tenga mejores resultados y realmente puedas notar el cambio con el tiempo. Nada exagerado, solo lo esencial para mantenerla limpia, hidratada y luminosa como la de Mia. Limpiador. Siempre debemos empezar por la limpieza. Existen para todos los tipos de pieles, sean hidratantes o matificantes, por ejemplo, alguno de estos. Tónico. Este paso es opcional, nos ayudará a refrescar y equilibrar el pH de la piel, preparándola mejor para los siguientes productos. Suero. Este producto llega a las capas más profundas de la piel por su consistencia parecida a la de un aceite, ayudando a que la piel lo absorba mucho más fácil, sacándole el mayor provecho al ingrediente. Contorno de ojos. La piel en esta zona es mucho más delgada, por lo cual necesita otro tipo de producto a diferencia del resto del rostro. Esto dependerá de tu necesidad. Hidratante. Podemos utilizar crema o gel. Esto, al igual que el resto de los productos, dependerá de tu tipo de piel o necesidad. Protector solar. Y por último, pero súper importante, el uso de estos. Existen muchos tipos de protectores solares, como para pieles grasas, secas, con distintos acabados y texturas. Comenta si conocías el orden correcto de una rutina. Como vieron, no hace falta tener 1000 productos ni seguir una rutina larguísima para cuidar la piel. Lo más importante es ser constante, conocer lo que tu piel necesita y sobre todo tratarla con cariño. Porque más allá de lo estético, tener una piel sana y cuidada también es una forma de cuidar tu salud. Así que si todavía no tenías una rutina, este puede ser un buen momento para empezar. Aunque sea algo simple, tu piel te lo va a agradecer un montón. Y recordá, como dije antes, si tenés dudas sobre tu tipo de piel o algún producto, lo mejor siempre es consultar con un dermatólogo. Ahora sí, pasemos a algo que también es súper importante, que son las fragancias. Si hay algo que Mia Colucci tenía, era una personalidad inolvidable, y eso también se reflejaba en su aroma. Siempre daba esa sensación de frescura, dulzura y elegancia, como si cada vez que pasaba dejara una huella. Tener una fragancia que te identifique no solo es cuestión de oler rico, sino de mostrar al mundo un poquito de quién sos sin decir una sola palabra. Es parte de tu identidad. Y si no me crees, acordate del capítulo en el que Sol se pone el mismo perfume que Mia para intentar gustarle a Blas. ¿Qué haces? Voy a poner el perfume de Mia, mira. Vale. Y él la reconoce al instante. El perfume de Mia era tan único que hasta el propio preceptor la detectó enseguida. ¡Qué rico perfume tenés hoy! Así que cuidado, que una buena fragancia puede delatarte. Elegir un perfume puede parecer algo simple, pero es mucho más que solo oler rico. Es una forma de expresar tu personalidad y dejar una huella en los demás. Como vimos en Rebelde Way, hay quienes pueden reconocer a Mia Colucci solo por su perfume. Sí, como cuando Sol intentó copiar su fragancia para gustarle a Blas, pero no funcionó tan bien, así que mejor encontrar el perfume que te identifica a vos. Ahora, te voy a dejar algunas recomendaciones según diferentes estilos. Si te gustan los perfumes dulces y femeninos, tenés el Boss Rainbow, que es muy dulce con mucho caramelo y vainilla, ideal si te gustan los aromas intensos y golosos. El Cher 18 Glitter Edition, también con notas dulces, algo de caramelo y un toque juvenil. El Paloma Herrera Passion, más floral, con rosas, jazmines y un fondo de vainilla muy romántico y elegante.
Y por último, el Ferrand Paris Blanc Pur, que es súper delicado con flores blancas, ideal para un aroma limpio y femenino. Si preferís algo más fresco y liviano, tenés el Hot Blue Sky, que es fresco y veraniego, perfecto para el día a día. Y de la línea Sense, el de Neroli y Lima, cítrico, vibrante y con ese toque energizante que va perfecto con una rutina activa. Lo ideal es que pruebes distintos hasta encontrar ese que te hace sentir cómoda, segura y que cuando alguien lo huela diga, ese es tu perfume. Ahora vamos a pasar a otro tema que es clave para sentirnos bien, el ejercicio. Y sí, hacer ejercicio es súper importante. No solo tiene que ver con lo físico o con una cuestión estética, sino con la salud y el bienestar en general. El ejercicio te ayuda a mantenerte activa, con más energía, a liberar el estrés del día y a sentirte mucho mejor con vos misma. Además, algo que siempre me gustó de Mía es que tiene una actitud súper segura de sí misma y eso también se alimenta desde dentro. Mover el cuerpo, ya sea con una rutina de gimnasio o con una clase de baile, salir a caminar o hacer yoga, suma un montón. Lo importante no es hacerlo todo perfecto, sino encontrar algo que disfrutes y que te haga sentir bien. Y acordate, hacer ejercicio es una forma más de cuidarte. Y antes de seguir, quiero abrir un paréntesis para hablar de algo que me parece muy importante. Si viste Rebelde Way, seguramente recordás que a Mía muchas veces le prohibían comer ciertas cosas o que se mostraba muy pendiente de su imagen. En la serie, muchas veces se trataba el tema del cuerpo solo desde lo estético, como si valésemos más por cómo nos vemos. Pero hoy sabemos que el bienestar va mucho más allá de lo físico. Cuidar tu cuerpo no solo para verse bien, sino para sentirse bien, para estar sana, con energía y fuerte. Por eso, cuando hablamos de alimentación o ejercicio, es clave hacerlo desde el amor propio y no desde la exigencia. También quiero decir algo muy importante, que es que hay muchas personas que atraviesan el TCA y por eso es importante no romantizar ciertas actitudes que se ven en series o en redes sociales. Si alguna vez te sentís mal con tu cuerpo, si no te sentís cómoda comiendo o si pensás que tu valor depende de cómo te ves, hablalo con alguien de confianza o busca ayuda profesional. Así que no hagan ejercicio solo porque creen que Mía Colucci tiene el cuerpo perfecto o porque tal persona en redes sociales no tiene. Háganlo por ustedes, porque quieren sentirse bien, con energía, fuerte y cuidar de su salud. Hacer ejercicio es muy saludable para tu cuerpo, pero no se trata de hacer rutinas extremas ni de matarse en el gimnasio, sino de moverte de la forma que más te guste y puedas sostener en el tiempo. Podés entrenar en tu casa con videos en YouTube, ir al gimnasio si te motiva más, hacer pilates, yoga, bailar o simplemente salir a caminar un rato todos los días, todo suma. Lo importante es que lo hagas por vos, por tu bienestar y no por alcanzar un cuerpo ideal, que, spoiler, no existe. También quiero recordarte que si nunca hiciste ejercicio o si recién estás empezando, no pasa nada. Lo mejor que puedes hacer es empezar despacio, con lo que tu cuerpo aguante y de a poco vas sumando más. No te exijas más de lo que podés hoy. Escucha tu cuerpo y anda a tu ritmo. A continuación, te voy a dejar algunos canales de YouTube que a mí me sirven muchísimo para entrenar o hacer pilates desde casa, que a mí me encantan y me sirven un montón dependiendo del tipo de ejercicio que te guste hacer. Si te gusta bailar y preferís algo divertido para moverte, sin sentir que estás entrenando, te recomiendo los canales de Pop Sugar Fitness y Bomb Box. Tienen coreografías de larga duración, otras de menos y que son fáciles y súper entretenidas. Si preferís algo más intenso para entrenar fuerte, tipo cardio o fuerza, te recomiendo Gym Virtual. Las rutinas son más exigentes, pero súper efectivas. Si querés empezar con pilates y sos principiante, te recomiendo Medellín Abate y Stead Delmore. Tienen explicaciones muy largas y es ideal para ir incorporando de a poco. Y si ya tenés más experiencia o buscas algo más intenso en pilates, puedes mirar Mob with Nicole, Pilates Vallagos o Lidia Mera, que tiene ejercicios más avanzados y exigentes. Así que tenés para elegir lo que mejor se adapta a vos. Lo importante es que te diviertas, lo hagas con ganas y no te compares con nadie. Y para cerrar el tema, no te olvides de lo más básico pero fundamental, que es tomar agua. Mínimo 2 litros por día, aunque más si haces ejercicio o hace calor. Mantenerte bien hidratada no solo ayuda a que tu piel se vea más linda y tu cuerpo funcione mejor, sino que también te hace sentir con más energía durante el día. Así que agarra tu botella y que no te falte nunca. Y para terminar este video, quiero hablar de algo que tal vez no se ve, pero se siente, que es nuestra salud mental. Muchas veces estamos tan enfocadas en cómo nos vemos por fuera, en tener la piel perfecta, el cuerpo soñado o el outfit ideal, que nos olvidamos de mirar hacia adentro, y eso es parte del autocuidado. Cuidar tu salud mental no solo significa hacer cosas complicadas ni tenerlo todo bajo control todo el tiempo.
A veces, simplemente hacer una pausa, respirar profundo y apagar un rato el celular. Te voy a dar algunas recomendaciones que a mí me sirvieron para cuidar tu salud mental. Primero, hacer yoga. No tenés que ser experta, ni súper flexible, ni hacer posturas imposibles. Puedes arrancar con movimientos suaves, incluso desde tu cama o en el piso de tu habitación. Hacer yoga te ayuda a conectar con tu cuerpo, a liberar tensiones, a mejorar la postura, la respiración e incluso a empezar el día con otra energía. Te voy a dejar algunas poses de yoga súper simples que puedes hacer al despertar para activar el cuerpo y arrancar el día con calma y buena vibra. Después, si sentís que necesitas un momento más de introspección o paz interior, la meditación puede ser tu gran aliada. Al principio puede parecer raro o difícil de quedarse quieta, pero con práctica se vuelve un hábito hermoso. Puedes hacer una meditación guiada que es mucho más fácil para arrancar. Te dejo mi canal favorito de YouTube para meditar y si usas Spotify también hay muchas opciones, aunque yo no lo uso, así que te recomiendo desde YouTube. Otro hábito que me encanta es el journaling, o simplemente escribir lo que sentís, lo que pensás, lo que querés soltar o manifestar. No hace falta que seas una escritora ni que sigas reglas, escribí lo que te salga. A veces, poner en palabras lo que tenemos adentro ya es una forma de sanar. También, algo que me relaja un montón es encender un sahumerio o una vela aromática. Puede parecer algo simple, pero el aroma adecuado puede cambiar el ambiente y tu estado de ánimo. Los sahumerios limpian energías y ayudan a relajarte. Y las velas te pueden acompañar en un momento de journaling o meditación. Así que no subestimes estos momentitos. A veces el verdadero cuidado empieza ahí, en hacer espacio para vos, sin exigencias, sin presiones, solo escuchándote y acompañándote con amor. Así que si llegaste hasta acá, quiero que te lleves esto. El cuidado personal va más allá de lo que se ve. Tiene que ver con cómo te hablas, cómo te tratás y con darte permiso para ser humana, para tener días buenos y días no tan buenos, para empezar de nuevo las veces que haga falta, porque ese es el verdadero glow. Y sí, Mia Colucci podía tener el outfit perfecto, el pelo siempre impecable y la piel luminosa, pero si hay algo que también nos enseñó es que detrás de toda esa apariencia había una chica que también sentía, que también se caía, pero también que se levantaba con más fuerza. Cuidarse no solo es una cuestión estética, sino de amor propio, de aprender a escucharte y de saber que no tenés que ser perfecta para ser valiosa. Y bueno, hasta acá el video de hoy. Espero que les haya gustado tanto como a mí me gustó hacerlo. Si les sirvió, si se sintieron inspiradas o simplemente les entretuvo, no se olviden de darle like, suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse de nada. Y obvio, si quieren que siga con esta serie y les gustaría ver videos inspirados en otros personajes como Marixa, Vico o Lola, déjenme en los comentarios que los leo siempre. Gracias por estar del otro lado y acompañarme en esto. Nos vemos en el próximo video.